Un nahual ha atormentado a mi familia por 3 generaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco. Hola Pepe, tengo mucho tiempo siguiendo tu contenido. Recuerdo que fui de tus primeros 1000 seguidores. Me da mucho gusto por todo lo que has crecido en estos años. Es la primera vez que te comparto una historia. Creo que es muy interesante y desde cuando quería mandarla, pero por trabajo o por tiempos no me había animado. Yo soy de San Juan de los Lagos, Jalisco, un lugar muy turístico en México, ya que tenemos la fortuna de tener a la Virgen de San Juan. Pero bueno, sin más preámbulo, quiero compartirles esta historia que ha ocurrido en mi familia a lo largo de 3 generaciones: mi abuela, mi tía, mi mamá y yo. Esto ocurrió en lo que en ese entonces eran las orillas de San Juan de los Lagos. Cuando mi abuelo recién había comprado el terreno en este lugar, me cuentan que era un lugar medio desolado. Había pocas casas, era un lugar de campesinos, no había pavimento ni alumbrado público. Mi abuela se dedicaba al hogar y al cuidado de sus hijos, mientras que mi abuelo por sus trabajos se la pasaba viajando y casi siempre estaba fuera de casa. A los meses de vivir ahí, mi abuela comenzó a percibir una extraña vibra, un tanto pesada. Se sentía observada. Incluso sus animales comenzaron a desaparecer de la nada o simplemente amanecían sin vida. Una noche, mi abuela se levantó al baño, que estaba en la parte de afuera de la casa. Cuando miró hacia donde estaba el zaguán de la entrada de la casa, notó que estaba un perro enorme de ojos rojos, parado en 2 patas, mirando hacia los cuartos de la casa como buscando algo. Ella rápidamente empezó a rezar, prendió veladoras y al día siguiente puso una palma de las que usan el Domingo de Ramos en la puerta. Empezó a rociar con agua bendita dando oraciones. No volvió a ver o a saber nada de ese horrible animal, y conforme pasó el tiempo dejó de pensar en ese momento y lo olvidó por completo. Eso se lo contó años después a mi mamá y a mi tía cuando tenía 15 años. Se guardó mucho tiempo esta historia, pues como lo escribí, eran recién llegados, no tenían muchos conocidos en ese lugar. Mis tíos eran unos niños y ella no quería asustar a sus pequeños, pues no tenían más a dónde ir. Mucho tiempo después, mi abuela falleció. En ese momento, mi mamá ya tenía 30 años y mi tía la menor tenía 20. Ellas aún vivían en esa casa, cuando una noche, justo un año después del fallecimiento de mi abuela, al estar dormidas en habitaciones separadas, volvieron a tener un encuentro con lo que pensaron era el mismo nahual del que mi abuelita les había platicado, cuando recién habían llegado al terreno. Pasada la medianoche, mi madre estaba dormida, cuando de la nada sintió como algo la tomó de los cabellos. Al abrir los ojos, sintió un aliento pesado sobre ella, mientras este ser comenzó a decirle cosas horribles al oído. Cuando la dejó, pasó con mi tía e hizo exactamente lo mismo. Ambas al día siguiente, aterrorizadas, recordaron ese episodio que mi abuela había vivido. El caso es que decidieron nuevamente hacer el ritual de protección que les enseñó su madre. Prendieron veladoras, comenzaron a hacer rezos, pusieron una cruz de protección en el portón y comenzaron a quemar palma bendita en cada esquina de la casa, y no volvieron a ver a ese ser. Años después, yo recién había cumplido 6 años. Me encontraba dormida en mi habitación. Cabe señalar que esta historia nunca se mencionaba y yo no sabía de su existencia. Recuerdo que para ese momento en casa solo vivíamos mis padres, mi hermano, que en ese entonces era un bebé recién nacido, y yo, que ya dormía sola en mi habitación. Esa noche me desperté al sentir una extraña presencia. Al abrir los ojos vi a ese perro parado frente a mi puerta. Ojos rojos, hocico grande, tenía una sonrisa distorsionada. Me miraba con ojos de odio o de repulsión, como si en serio quisiera hacerme algo. Cuando él notó que yo lo había visto, empezó a olfatear fuertemente. Se puso en 4 patas y caminó lentamente debajo de mi cama, hasta que logró salir del otro lado. Les juro que sentí cómo se movía la cama cuando esa cosa estaba debajo de ella. Cuando salió, sentí sus garras en mi cuello. Sentí como si me estuviera asfixiando. Me sentía desesperada, aterrorizada. Sentía su aliento sobre mi cara, no podía respirar. Sentía que algo me decía, o al menos vi que movía su boca, pero por lo asustada no podía escuchar nada. En ese instante algo pasó, que mi mamá intentaba abrir la puerta como desesperada.
Cuando ella logró entrar, esa cosa ya me había dejado. El nahual ya no estaba. Mi mamá corrió a buscarlo, pero no pudo hallarlo. En este punto, la zona donde vivíamos ya estaba poblada y con todos los servicios. Ella me cuenta que cuando yo estaba viviendo esto fuerte con el nahual, en sus sueños vio a mi abuela, que le decía que se despertara, que yo la necesitaba, que yo estaba en peligro, que esa cosa me quería llevar. Fue gracias a eso que mi madre salió a ayudarme. También se puso a relatar las experiencias que había tenido años anteriores con eso, que tal parece era o es el mismo nahual. Hasta la fecha, nadie de mi familia sabe explicar lo que sucedió. Incluso ya no se ha vuelto a aparecer y espero así siga.